11 de la mañana del programa La Capital Riojana. ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, querido. Desde la parte gremial, ustedes defendiendo a los trabajadores, pero también desde la realidad que te toca como ciudadano argentino y como hombre allegado a Vialidad. ¿Cómo están las rutas en estas vacaciones para una garantía de, porque hace mucho no hay mantenimiento, no hay el presupuesto que había en otros gobiernos desde la época de Macri para acá, para no irnos tan lejos? ¿Cómo han hecho una evaluación ustedes de cómo hoy están las rutas en cuanto a la transitabilidad y la seguridad para quien conduce un vehículo? Bueno, sí, es un poco lo que nosotros venimos advirtiendo ya hace un buen tiempo y donde cobra siempre una nueva importancia frente a estos periodos de vacaciones o ¿no? Donde gente que tal vez no suele salir durante el año a las rutas, hoy sale y se puede encontrar con una situación muy compleja, que es que las rutas nacionales hoy están detonadas. No hay otra palabra que lo describa mejor, porque si yo les tengo que contar, les tengo que decir que entre un 70 y un 75% de la red vial nacional se encuentra en estado regular a malo. Estamos hablando casi de 30.000 kilómetros sobre un total de 40.000 que tenemos en Argentina, y que si yo les pusiera un mapa de la Argentina no habría ninguna provincia que se salve de esta situación. Y donde creo que lo que nosotros veníamos advirtiendo, hemos llegado a este triste número que es un récord histórico negativo para los 94 años de vida que tiene Vialidad Nacional, que la verdad que este número es un hecho histórico que no podemos, y es consecuencia de haber declarado y abandonado la obra pública, porque también el parar la obra pública significaba parar las tareas de mantenimiento, tareas que son obligatorias por ley y que hoy el gobierno nacional decidió abandonar ya desde hace 2 años y medio, con estas consecuencias, ¿no? Llegando a este cuello de botella y esta situación de emergencia en la que hoy se encuentran las rutas nacionales. O sea, desfinanciamiento y falta de obra pública, principales motivos, es el título del tema. Y podríamos decirlo, qué buena síntesis, gracias por el aporte. Pero sí, son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Cuando hablamos de paralizar la obra, también significa paralizar los recursos. Hoy Vialidad tiene, en términos reales, un 80% menos de presupuesto que en el año 2023, que ese presupuesto aparte está subejecutado, y que si a eso le sumamos lo que le han retenido el impuesto a los combustibles líquidos a Vialidad Nacional, estamos hablando de más de $1.000 millones, ¿no? Que para que se den una idea, con esos $1.000 millones podríamos haber hecho el mantenimiento y el bacheo de 20.000 kilómetros, o podríamos haber construido 3.000 kilómetros de rutas nuevas. Ahora Esa es parece, la magnitud de los montos que nos tienen hoy desde el gobierno nacional. ahora parecería como una cadena que no está con aceite o con grasa y no funciona bien, tanto en la bicicleta, en la moto. Es un sistema que no está bien aceitado. ¿Por qué? Y esto, mi opinión, quiero transformártela en pregunta. Porque por cada año o un tiempo prolongado que no se mantiene algo, se pierde vida útil de eso, sea el mueble que le pasamos Blen o sea una ruta que la tenemos que mantener. Pero también hay una estadística, mi querido Fabián, respecto a ese año que no se mantiene, 3 o 4 que se pierde de vida útil, a las muertes que se producen por ese deterioro. Bueno, obviamente que hay una asociación, y es lo que también siempre marcamos, ¿no? No es lineal el desgaste de la ruta. Por cada año que no se mantiene, claro, se pierde entre 3 y 5 años de vida útil. Justamente por eso también uno se asombra de que en estos años, en estos 2 años y medio, hayan crecido más de 20 puntos. ¿No? Que hemos pasado casi de un 50% a un 75% de un estado regular a malo, significa eso. Y que justamente también la inversión, porque por cada peso que uno no haya puesto en mantenimiento,
luego nos sale entre 5 y 7 veces más caro rehabilitar las rutas. Ahora, perdón. Por lo tanto, la verdad que también es medio un falso ahorro al que nos ha propuesto el gobierno nacional. Está bien, pero perdón, una cosa, y te interrumpo porque acaba de decir algo que me interesa. Una cosa es los fondos retenidos, que el déficit, que todo lo que es cuestión que puedo o no estar de acuerdo. No soy economista, hago periodismo. Pero, ¿en qué proporción, si tengo que pedirte un porcentaje, podemos hablar de, aunque tengas fondos, no tenés maquinaria? Porque hubo un desguace del organismo, hasta lo quisieron cerrar en una oportunidad. O sea que hoy estás con un desguace donde por ahí no tenés una máquina en mantenimiento, porque aunque tengas presupuesto, tenés que elegir entre arreglar la máquina o ir a arreglar el asfaltado o rellenar el estado de una ruta. Sí, bueno, obviamente igual los costos son muy, muy diferentes, ¿no? Pero se entiende lo que estás diciendo porque, a ver, es verdad, nosotros otro de los ítems que vamos en el proceso de vaciamiento que estamos hablando del organismo tiene que ver con reducir su capacidad técnica, claro, también a partir de la baja de personal. Nosotros hemos perdido más de 1.300 compañeros y compañeras que son ingenieros, laboratoristas, topógrafos, maquinistas, mecánicos. Entonces yo te pongo un ejemplo, tenemos equipo, tenemos máquinas que se rompen, no tenemos el mecánico que las arregle, en otras situaciones tenemos los equipos pero no tenemos personal para operarlos, ¿no? Entonces la verdad que obviamente que nos encontramos en una gran crisis institucional, pero que también hay una realidad que nosotros también lo planteamos, que esto no es ya, hace rato que dejó de ser una problemática sectorial de los trabajadores y trabajadoras, que si bien damos la pelea por mejorar las condiciones de trabajo y tener mejores condiciones, también es un problema del conjunto de la sociedad que hoy nos tenemos que hacernos cargo y de exigirle al gobierno nacional de que salga a atender a las rutas. Ahora, un Fabián, octavo país en extensión territorial en el mundo, sin ferrocarriles y con las rutas donde se transporta el 95% del transporte de pasajeros y de carga, y resulta que ni siquiera estamos haciendo tareas mínimas para garantizar seguridad vial para la gente. Ahora, y hablando de seguridad vial, Fabián, ¿han logrado traspolar estos datos y podemos afirmar que por el mal estado de las rutas se han incrementado los siniestros viales, las víctimas fatales, las personas lesionadas por accidentes o siniestros viales de tránsito? ¿Tiene una correlación directa? Mirá, obviamente que uno puede establecer una correlación entre esas variables. Sí hay una cuestión que es real y concreta, Vialidad no los mide directamente, pero lo mide su organismo hermano, que es la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que se encuentra en un proceso muy similar al nuestro, en el sentido del desfinanciamiento, de la pérdida de personal y demás, y donde vemos que también el gobierno nacional ha tenido como un apagón estadístico. Nos quieren mostrar de que los siniestros prácticamente no han aumentado, que las víctimas fatales prácticamente no han aumentado, nuestros registros han aumentado aproximadamente un 20%, pero lo que nosotros hemos tomado como decisión es de trabajar con la Fundación Estrellas Amarillas, que ellos tienen un relevamiento propio, georreferenciado, con nombre, apellido de cada una de las víctimas, y hay muchos tramos de rutas donde, con datos de ellos, hoy nos están diciendo que se han triplicado las víctimas fatales. Claro. En el fondo el número es poco más de 7.000 personas por año, y que muchas veces, y ahí tomando lo que vos decías también de la correlación entre el estado de la infraestructura y los siniestros, yo lo que les puedo decir es que hay muchos errores humanos, pero también hay errores que están condicionados por la infraestructura. Puede ser esquivar un pozo y tener un siniestro, puede ser agarrar una máquina descalzada, pero también muchas veces también tiene que ver con la obsolencia de las rutas. Muchas de las rutas que están en Argentina, que vienen concesionadas en los 90, son doble trocha. En Argentina no debe existir más doble trocha, porque evitamos los accidentes frontales, que son los de mayor cantidad de víctimas, y tenemos que tener rutas que hoy estén acordes a las necesidades. En los últimos 30 años crecieron las poblaciones, creció el parque automotor, y muchas de las rutas en Argentina siguen obsoletas. Ahora, la última de mi parte, Fabián, esto de que se iban a concesionar rutas, ¿terminó dando un resultado positivo? ¿Se avanzó en eso de concesionar rutas nacionales? ¿Algunas provincias vos notás un cambio positivo en esa política que planteó la gestión Milei? Mirá, las concesiones se han comenzado a otorgar este año. Vamos a pasar de un esquema de 6.500 kilómetros que venían de la década del 90 a un esquema de 9.500.
y la idea del gobierno nacional es llegar a 10.000, a 20.000 kilómetros, perdón, una locura porque no da el tránsito para ese esquema de concesiones. La primera ha comenzado el 7 de enero, que es el tramo oriental, es la famosa ruta del Mercosur, y ahora estamos en un proceso donde se están adjudicando el resto de las concesiones. La verdad que el impacto, no hemos encontrado impacto alguno, el único impacto lo estamos viendo sobre el bolsillo de los usuarios, que les han subido casi un 300% el peaje y se agregan cabinas nuevas cada 90 kilómetros, y que lejos de esperar que haya un puente nuevo, una autovía, una autopista, no va a haber nada de eso. Los pliegos no establecen eso, tan solo que hagan mantenimiento de rutina y corte de pasto, bacheo, corte de pasto, desmalezamiento, que son tareas básicas, y que esas las podrá hacer tranquilamente el Estado Nacional a través de vialidad o de algún otro sistema que no signifique hipotecar nuestras rutas por 20 años en un claro negocio financiero que son para aquellas empresas que se las queden, porque hay que recordar que lejos de hacer una obra y lejos de que el sistema de peaje sea un recupero de la inversión realizada, en Argentina es una forma más de recaudar, y que este sistema no tiene inversión privada, que son los privados financiándose con un banco del Ministerio de Economía, del Vice, a una tasa preferencial, con 2 años de gracia, y como si eso no fuera poco, las garantías de esos préstamos también se las otorga el Estado Nacional a través de un fondo que estaba destinado a las pymes. Claro. Por lo tanto, la verdad que no estamos encontrando ni el impacto, ni la inversión, y mucho menos mejorar la calidad de transitabilidad. Pero bueno, lamentablemente tampoco uno no quiere ser, ni pretendo hoy ir contra eso. Entiendo que los argentinos y las argentinas necesitamos mejores condiciones de transitabilidad, y que por eso también no solamente alertar frente a esta época del año, sino también poner en manifiesto esto, porque a la hora de un siniestro, de una muerte, lamentablemente no se distingue ni pertenencia política, ni dónde vive uno, sino de que me parece que esto ya nos excede y que habría que encararlo como tal. Querido secretario, abrazo grande. Muchas gracias a ustedes por el tiempo y a disposición. A vos, querido. Seguimos en contacto. Gracias. Fabián Catanzaro, el secretario de la Federación del Personal de Vialidad. Quiero cerrar con esto, cortito. Interesante la pregunta de Matías respecto al tema de las muertes. Pero a ver, saquemos las muertes. Una burrada lo que digo, pues saquemos las muertes. Una ruta hecha a pedazo, si no te matas, también puede hacer pelota una llanta, una cubierta. Sí, te llanteás. Tren delantero. Un accidente seguro, ponerle no una víctima fatal. Te puede llevar a un vuelco donde después no te moriste, pero tenés que hacerlo de nuevo al auto. O sea, hay varias cuestiones. Porque no solamente trabajar con las estrellas amarillas, que acá es representante Claudia Lafuente, fue la impulsora de eso en su momento, sino también con lo otro, lo que nos lleva a una muerte.